sobre la tempestad. Él es rey. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. En la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es rey. Él es Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos al servicio de adoración. Y bueno, como ustedes ya lo saben, al iniciar leemos un pasaje como llamado a la adoración. Así que quiero iniciar este tiempo leyendo el Salmo 89, del versículo 1 al versículo 2. Dice: por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Amada iglesia, este es un día para adorar al Señor. Este es el día del Señor. Así que quiero invitarlos a que cantemos juntos a viva voz: Jesús, tú eres el centro. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro
de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. En todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. Wow. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, oh, oh. En todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Y nada importa más que tú, Señor. En todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida de mi ser hasta el cielo. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al versículo 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amada iglesia, Jesús es supremo sobre todo. Él es suficiente. Cantemos juntos, Te deseo. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es sin nada ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás hoy por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente.
Y bueno, iglesia, así culminamos nuestro tiempo de adoración. Vamos a dar lugar a la predicación de la palabra. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Es el pastor Andrés Espinosa, quien va a continuar con la serie de Colosenses. Va a seguir con el siguiente texto de la serie de Colosenses. Así que, bueno, tomemos nuestras Biblias y preparemos nuestro corazón para la predicación de esta mañana. Muy buenos días a todos mis hermanos. Es un gozo para mí poderles acompañar en este día del Señor con la exposición de la palabra de Dios. Quiero saludar a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Al pastor Víctor, muchas gracias mi hermano por invitarme en esta oportunidad, y a John por su gentileza también y su amor para con nosotros, sus oraciones. Ustedes también están en las nuestras. Y bueno, qué bueno que el Señor nos ha dado esta amistad y este amor fraternal. Es muy importante que lo cultivemos entre todos y que podamos realmente ser una iglesia unida aún en medio de estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Así que nuestro afecto para ustedes, nuestro cariño, les recordamos, y pues también sentimos mucho no estar con ustedes en persona, y bueno, realmente son una iglesia que llevamos en el corazón y que amamos. Así que mis hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces la exposición esta mañana de la palabra de Dios. Me han pedido que hable acerca de la carta de Pablo a los Colosenses. Ya ustedes han estado estudiándola con el pastor John y el pastor Víctor. Así que ya me imagino que se han dado cuenta de que es una carta escrita por Pablo. Por supuesto, una iglesia que estaba sufriendo a causa de falsos maestros que se estaban introduciendo con herejías que estaban apartando a la iglesia de su gozo en el Señor. Y Pablo está aquí pues de una manera positiva recordándole a los creyentes cómo es que Cristo es suficiente. Hasta lo que han visto hasta ahora, Pablo ha sido muy enfático en la suficiencia de Cristo. Así que un creyente no necesita nada más sino a Cristo. En Cristo un creyente está completo. Pablo entonces ha exaltado a Cristo, ha hablado de su supremacía, ha hablado de su salvación, de cómo salvó judíos y gentiles, ha hablado de este glorioso misterio revelado. Y bueno, es lo que han estado ustedes viendo. A partir del capítulo 2, versículo 8, que vamos a ver en esta mañana, el apóstol se vuelve un poco más negativo. ¿En qué sentido? En que ya no va a hablar de manera positiva de Cristo, pero más bien va a contrastar a Cristo con las doctrinas engañosas que esta iglesia estaba recibiendo. Así que Pablo aquí va a hablarnos acerca de estas herejías, va a condenarlas y va a hacernos ver cómo estas cosas son vanas, huecas, vacías, sin valor. Y bueno, él los va a advertir en esta mañana a no recibir esto y abrazar a Cristo y solamente a Cristo. Y va a hablarnos acerca de una doctrina maravillosa que es nuestra unión con Cristo. Hermanos, es importante que entendamos esto. Pablo no solamente quiere, como apóstol, que nosotros sepamos la verdad. Él también nos quiere proteger del error, y por eso es que va a ser muy explícito en este texto acerca de las doctrinas circundantes de su tiempo, y vamos a ver cómo aplicarlas también al tiempo de hoy, cómo esto es tan actual también para nosotros y cómo debemos seguir alertas en contra de estas herejías. Vamos a leer junto la palabra de Dios. Primero, permítanme orar por ustedes para que el Señor nos dé una mente y un corazón dispuesto a recibir su palabra, que no regrese a vacía y que transforme nuestros corazones en esta mañana. Especialmente oremos también, mis hermanos, porque es difícil estar en casa y a través de estos medios nos despistamos mucho, tenemos muchas distracciones en nuestro hogar, así que elimínelas. Ojalá usted pueda en familia meditar en estas cosas, tomar nota, abrir su Biblia, y de hecho le invito a abrir su Biblia en este momento en Colosenses capítulo 2 y oremos antes para que Dios nos ayude. Y bueno, es una lástima no estar congregados. Recuerden que esto no es un sermón, es una enseñanza bíblica, y bueno, como tal, anhelamos un día regresar de nuevo a tener nuestros servicios a Dios dominicales, como la Biblia lo ha establecido, y realmente sigamos orando por esto, que anhelemos, hermanos, como nunca antes
lo hemos anhelado realmente, honrar este día santo y estar juntos como iglesia, anticipando la gloria del Señor, anticipando ese día cuando nos vamos a reunir en esas bodas del Cordero, en esos cielos y nueva tierra, delante de la presencia de nuestro Dios. Es un gozo realmente estar juntos y qué lástima no poder estarlo hoy y ni verles cara a cara. Pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a exponer nuestros corazones a su bendita palabra. Padre, gracias por tu palabra infalible y gloriosa. Te queremos pedir y rogar para que por medio de ella limpies nuestros corazones, perdones también tú nuestros pecados, que son muchos. Rogamos para que en tu misericordia te compadezcas de nuestras debilidades, de las distracciones que tenemos y permitas que podamos tener una mente dispuesta para meditar en tus cosas, de manera que seamos transformados a la imagen de Cristo cada día más y más. Señor, ruego por mis hermanos de la Iglesia Casa del Evangelio, para que los sigas fortaleciendo y sustentando y sosteniendo y los sigas transformando cada día, Señor. Y oro para que aún tu palabra dé fruto en sus corazones en este tiempo. Oramos, Señor, con acción de gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es palabra de Dios, mis amados. Muy bien, Pablo aquí está advirtiéndonos de una manera muy explícita a todos los creyentes cómo es que nosotros debemos estar alertas contra cualquier tipo de filosofía o principio elemental, es de lo que él está hablando acá, el principio elemental del mundo, lo que vemos en los versículos del 8, 20 y 23, del 20 al 23, Pablo está advirtiendo acerca de estas filosofías. Entonces imagínense en este salmo, allí está en pantalla como un quiasmo, un sándwich, donde la idea principal está en la mitad. Así que arriba y abajo tenemos como los dos panes del sándwich. Tenemos estos principios elementales que se repite dos veces o filosofías huecas. ¿Ok? Entonces Pablo está hablándonos de esto y nos dice que debemos estar alertas contra esto. ¿Ok? Luego sigue en el centro, haga de cuenta que está la lechuga que ponemos en un sándwich. Está allí, nos recuerda quién es Cristo en los versículos 9 arriba y luego en los versículos 18 y 19. Y justo en el centro, donde está la proteína, lo más importante, del versículo 11 al 17, él enfatiza en la suficiencia de Cristo, cómo Cristo es suficiente.
y específicamente habla de nuestra unión con Él, de la suficiencia de nuestra unión con Cristo. Y como este es el tema central, será el título de mi sermón, la suficiencia de nuestra unión con Cristo. Hermanos, es mi oración entonces, esto es como de manera general de lo que se trata esta carta, y es mi oración que usted pueda en esta mañana ser realmente redarguido por Pablo y que usted pueda ser, en primer lugar, consciente de su unión con Cristo. En segundo lugar, que usted esté seguro de quién es Cristo, de quién Él le ha salvado. Y en tercer lugar, que usted pueda ver todas estas filosofías que el mundo nos ofrece, que quieren mezclar con el cristianismo y que se han infiltrado, de hecho, en la iglesia, usted las puede ver realmente como un asco. ¿Me entendió bien? Asco. Asco será la palabra que voy a usar como acróstico para mis 3 puntos en esta mañana. La palabra A de asco tiene que ver con estar alertas. Nos tiene que dar asco realmente las doctrinas de este mundo, cosas que salen del corazón del hombre. No deberíamos echar mano de estas cosas cuando tenemos a Cristo y estamos plenos en Él. Así que esta es la A. Alertas contra las filosofías falsas, contra el engaño. La otra S de asco es seguros. El creyente debe estar seguro. Tú debes estar seguro de quién es Cristo, de quién te ha salvado. Y en tercer lugar, vamos a ver que debemos estar conscientes. Asco, seo, conscientes realmente de nuestra unión con Cristo. Vamos a ver entonces en primer lugar con la palabra A, alertas. Tú, hermano, debes estar alerta contra las filosofías falsas. Es lo que Pablo está advirtiendo en nuestro texto desde el principio. Noten entonces cómo nos dice, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Perdón. Esta es la primera parte de nuestro texto, una advertencia. Usted debe estar alerta, es lo que Pablo quiere, que estemos alertas. La palabra para filosofía usada por Pablo no es necesariamente aquella que conocemos y que aprendimos en el bachillerato, es decir, esta ciencia especulativa que estudia la ética, los pensamientos acerca del ser, la epistemología y la existencia. Entonces no es esto de lo que estamos hablando, lo que Pablo está hablando aquí, no es de este tipo de filosofía especulativa que aprendimos en el colegio. Esta palabra tiene que ver más bien con el sincretismo, es decir, con sincretismo quiere decir la mezcla del cristianismo con otro tipo de pensamientos humanos o tradiciones humanas. Noten que el mismo Pablo está explicando aquí a qué se refiere con filosofías huecas, sutiles. Nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, o que está de acuerdo con las tradiciones de los hombres. Así que filosofía para Pablo, él está hablando aquí de esta mezcolanza de enseñanzas que estos falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, y de hecho que estaban desviándolos de la libertad y de la plenitud que ya gozaban y que ya tenían en Cristo. Estas personas realmente eran lobos vestidos de oveja y estaban enseñando que si la iglesia seguía sus enseñanzas, pues la iglesia podía disfrutar de una vida cristiana más plena. Pero Pablo le recuerda a la iglesia quién es Jesús y cuáles son los beneficios que ellos ya tienen en su unión con Él. Así que bueno, como iglesia, debemos aún en el día de hoy estar alertas contra estas cosas que nos alejan de la bienaventuranza de estar en Cristo. Miremos detenidamente, en primer lugar, el carácter de estas falsas enseñanzas. De manera que, hermanos, nos cuidemos para que nadie nos haga cautivos, nos tome presos de nuevo y obviamente perdamos nuestra libertad. Sé que Pablo no quiere que perdamos nuestra libertad y nuestra confianza, nuestro gozo que ya tenemos en Cristo, que realmente nos es suficiente. Ahora vamos a hablar en primer lugar de cómo el carácter de estas filosofías es que son según la tradición de los hombres, es decir, son creadas por los hombres, que es lo mismo. Estas enseñanzas no son conforme a la revelación especial de Dios, es decir, no las reveló Dios.
Hay dos tipos de pensamiento y solamente dos tipos de pensamiento religioso en este mundo. El que Dios revela y el que el hombre se imagina. ¿Ok? De hecho, Pablo ya ha venido hablando desde el capítulo 1 acerca de las cosas que él ha enseñado a la iglesia como ministro. Él ha hablado como apóstol. Lo que él recibió como apóstol es a Cristo. Él conoció íntimamente a Cristo como apóstol. Él fue el último de los apóstoles. Dice Pablo en Corintios que como a un abortivo Cristo le apareció a él. Así que él es el último apóstol que existió en este mundo. Como el último de los apóstoles a quien Jesús llamó, Cristo le entregó a él una doctrina. De esto él habla extensivamente en Gálatas. Él dice que él no recibió el evangelio de ningún otro apóstol, él lo recibió por revelación de Dios. Él no necesitó la doctrina de los otros apóstoles porque él también es un apóstol y Cristo le entregó a él una doctrina. Una fe, un contenido de fe que lo transmitió a los colosenses y ellos lo aprendieron y fueron enseñados en esta doctrina apostólica de Pablo. Por eso Pablo en el capítulo 2, versículos 6 y 7, que ustedes ya leyeron, dice que, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, por la predicación apostólica, por la predicación de Pablo, como siervo de Cristo, dice, asimismo como lo recibieron y creyeron en la palabra mía, es decir, la inspirada por Dios, que yo recibí de Dios, asimismo anden en él. O sea, no necesitan ustedes otro tipo de doctrina más que la doctrina apostólica. Son los únicos, los 12 apóstoles y Pablo son los únicos autorizados en la iglesia de todos los tiempos hasta nuestros días en darnos doctrina correcta. Cristo mismo los escogió a ellos. Así que esta es la palabra en la que debemos permanecer. Creímos por ella creímos el Evangelio y por ella nosotros podemos vivir en la plenitud del Evangelio. Debemos, dice Pablo en Colosenses 2:6, debemos estar arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Esta doctrina y Cristo son iguales, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Noten que habla la enseñanza que Él les dio, abundando en acciones de gracia. Debemos estar muy agradecidos de que tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos el Antiguo Testamento y la palabra apostólica del Nuevo Testamento. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia y sobre ellos es que la iglesia es construida o edificada. Los creyentes a través de esta doctrina es que son consolados, animados, santificados y podemos perseverar hasta el fin. Es la palabra de Dios. Así que en este mundo solamente hay dos tipos de enseñanza, la de la Biblia, la autorizada por los apóstoles, ¿verdad? Y las enseñanzas humanas o tradiciones humanas. Las tradiciones humanas, pues todas estas cosas que ustedes hoy están viendo, cada locura, uno no despierta y amanece cuando ya hay un nuevo hombre diciendo que tuvo un sueño, que tuvo una visión para la iglesia, una palabra fresca para la iglesia. Hermanos, Pablo dice que todo eso es vacío. Así que ustedes pueden imaginar a estos falsos maestros en Colosenses diciéndole a la iglesia, la enseñanza de Pablo es muy buena, es excelente, pero eso ya está pasado de moda. Bueno, ustedes necesitan una revelación fresca, más plena. Si ustedes quieren realmente un cristianismo más vibrante, ustedes necesitan escuchar una palabra fresca de nosotros, los pseudo apóstoles. Claro, ya no decían esto, ¿no? Se disfrazan de ángel de luz. Somos los nuevos apóstoles, los nuevos enviados, los nuevos ministros del evangelio. Ahora, la palabra que les traemos es una palabra fresca en términos de hoy, es la palabra rema de Dios, que va a hacer tu vida diferente, te va a cambiar, ¿verdad? Esta que estamos trayendo a la iglesia hoy. Así que recibe esta palabra fresca y tu vida no va a ser igual. Hermanos, esto es mentira. Pablo dice que esto es vano, que es vacío, ¿sabe? No tiene contenido, es un fraude. Son cosas sutiles porque parecen cristianas. De hecho, no niegan absolutamente que están en desacuerdo con Pablo. Dicen que ellos creen en la Biblia, pero aún así dicen, pero también crean en mis sueños, en mi visión. Yo tengo un plan para tu vida. Dios me ha mostrado esto. ¿Ok? Noten que esto no es algo tan novedoso, es desde el tiempo del apóstol Pablo, ya habían pseudoapóstoles, engañando a la iglesia con herejías que no tenían nada que ver con la palabra apostólica o con el fundamento apostólico. Ningún hombre está autorizado a enseñar otra cosa que no sea la palabra apostólica. Por eso Pablo le ordena a Timoteo, a su discípulo, predica la palabra
Aquí no es tu palabra, no es lo que te imaginas, Timoteo, sino la palabra, la que Cristo nos dio, este contenido doctrinal apostólico que Pablo le estaba enseñando y le había enseñado a la iglesia y a Timoteo. Esta palabra de los 12 apóstoles escogidos directamente por Cristo mismo. Así que, amado hermano, no compres estas cosas que te ofrecen hoy. Pablo está diciéndole a los colosenses de ese tiempo que no compraran esto que los pseudo apóstoles querían traerles como palabra fresca. Tú nunca, de hecho, podrás saber con certeza algo de Dios, algo sobre los orígenes del mundo, algo sobre el hombre, el cielo, el infierno, el evangelio, el Espíritu Santo, Cristo, o el fin de los tiempos, o el propósito de Dios para la iglesia. Nada podrías saber a menos de que Dios lo haya revelado. Y lo increíble, hermanos, es que ya Dios lo hizo. Y lo hizo mediante la Biblia. Hermanos, tenemos en la Biblia la palabra profética más segura. Es mediante los apóstoles que ya la palabra de Dios, la revelación de Dios está completa. No necesitamos nada más. Es lo que nos dice el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo o por Hijo. Ya Cristo ha hablado y Él comisionó a los 12 que lo vieron o palparon, estuvieron con Él para que nos dieran entonces una revelación completa, segura para nuestra alma. Así que no necesitamos nuevas cosas más frescas. Pablo está advirtiendo sobre esto. Las falsas doctrinas entonces, noten esto, se caracterizan por ser de naturaleza humana. Proceden de la imaginación de los hombres, son de fabricación humana y por lo general siempre contradicen la palabra de Dios, y aunque no se ponen directamente contra la palabra de Dios, dicen que tienen algo nuevo que decirnos además de lo que ya fue escrito. Es por esto que ninguna tradición religiosa se pone de acuerdo con respecto a temas espirituales, porque son doctrinas humanas. ¿Cuántas iglesias existen, verdad? Solamente porque echan mano a su tradición y no a la escritura. Si todos fuéramos serios en la escritura, nos pondríamos de acuerdo más fácilmente. Si todos tembláramos, nos humilláramos y tembláramos a la palabra de Dios, todo sería más sencillo. La iglesia sería una. De hecho, la iglesia es una, porque todos los que creemos en la escritura, en la suficiencia de la escritura, pues vamos a tener un servicio al Señor agradable, de acuerdo como lo he ordenado, una vida de acuerdo como Él ha establecido, un matrimonio, un hogar de acuerdo como Dios lo ha establecido. Y nos vamos a parecer en un sentido sin proponerlo, porque es la unidad que el Espíritu de Dios nos da por medio de la palabra que Él ha inspirado. Así que la palabra de Dios es la que trae unidad. Y por supuesto, cuando hay divisiones no es a causa de la palabra, sino porque la gente se pone en contra de ella o le quiere añadir algo a ella. Y realmente en toda la palabra Cristo es exaltado y Cristo es suficiente. La palabra de Dios se ha hecho carne, así que estamos hablando de la palabra hablada y de la palabra también encarnada. Esta palabra es suficiente. Así que tenemos, hermanos, el testimonio de Dios completo en la Biblia. Tú no necesitas nada más. Cristo para ti es suficiente. Entonces, en primer lugar, vimos que la palabra de los pseudoapóstoles, de los que no son apóstoles, es de invención humana. Esta es una característica de la falsa doctrina. Otra característica de la falsa doctrina es que es rudimentaria. O, dice aquí, está de acuerdo con los principios elementales del mundo. Esta es una palabra muy difícil de interpretar y pues no tengo tiempo para hablarle de todas las ideas que han surgido a través de esta palabra principios elementales del mundo, que se repite aquí 2 veces. ¿Recuerdan el sándwich? Muy bien. Ahora, el punto es que creo, por el contexto, que podría ser esto es una doctrina particular que estaba circundando en el tiempo del apóstol Pablo, que enseñaban que hay seres demoníacos, por supuesto los hay. Estos seres demoníacos, decían ellos, controlan los principios elementales del universo. Ellos controlan las estrellas, los planetas, el sol, la luna, de manera que ellos pueden de hecho alterar el destino de los hombres. Entonces está Satanás, ¿verdad? Y sus ángeles y sus demonios y pueden alterar el destino humano. Y esto realmente es misticismo, de hecho tiene que ver mucho con las estrellas, la astrología. Ahora, probablemente estos falsos maestros estaban enseñando que los creyentes podían ejercer dominio y poder sobre estos demonios. Estos demonios que controlaban estos principios elementales del mundo
si ellos seguían el conocimiento secreto que estaban ofreciendo estos apóstoles falsos, y ya que ellos habían recibido estos dones de esos apóstoles falsos, esa enseñanza, entonces el creyente, al recibir esta enseñanza, esta unción de estos pseudoapóstoles, podían tomar control de su vida y podían entrar en esta confrontación con estos poderes espirituales y someterlos. O sea, que el creyente tiene el poder de someter a los demonios. Pablo dice, hermanos, aquí, que ustedes no necesitan seguir estas enseñanzas. La iglesia no necesita esto. ¿Por qué? Noten aquí que Pablo dice, porque en él habita corporalmente, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No solo estamos completos en Cristo, noten lo que Pablo dice. Cristo es la cabeza de toda potestad y principado. Está hablando aquí en los mismos términos de estas filosofías huecas, de estos rudimentos del mundo que estaban enseñando ellos. Es decir, no tienes que creer estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo controla todo el mundo espiritual. Los demonios ya están sujetos a él. Cristo es la cabeza de todo poder, de toda autoridad. Es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, hermano, no tiene que abrazar esto que están enseñando estos falsos maestros. Si alguien viene a ti para enseñarte que tú puedes tener poder sobre los demonios y reprenderlos y someterlos a ti, ¿verdad? Porque has recibido la unción y la enseñanza de un lobo por ahí, hermano, corre por tu vida, no compres esto. ¿Sabes qué? Puedes burlarte de esto y decirles, yo no lo necesito porque mi Señor ya tiene control de todas estas cosas, aún de los demonios. ¿Verdad? Mi Señor los controla a ellos. Por supuesto, no menospreciamos a Satanás y a sus demonios y sus ardides. Él está engañando. Sabemos que hay huestes de maldad. Pero el Señor las tiene bajo su control. No peleamos con demonios. No sujetamos a los demonios porque ya están sujetos a Cristo. Él los sujetó. Él está poniendo toda autoridad y la ha puesto bajo sus pies. Él la sujetó. ¿Para qué nosotros tenemos que pelear con demonios o hablar con demonios o reprender a los demonios? La Biblia nunca nos llama a ejercer tal dominio porque ya Cristo lo tiene. La Biblia nos llama a confiar en Cristo. Es lo que dice Efesios 6, que nos vistamos de Cristo, es la armadura de Dios. La armadura de Dios es Cristo mismo. Así que en la armadura de Dios, Pablo no está viendo a un soldado romano, él está viendo el guerrero de Jehová, de Isaías. En todo Isaías habla de este guerrero de Jehová que se viste con una armadura para pelear por el pueblo de Jehová. Pablo está recordándonos entonces a Isaías, la profecía de este ungido de Jehová que viene a poner y a someter a todo dominio bajo sus pies, de manera que la iglesia puede estar gozosa en él. Entonces, lo que Pablo está llamándonos en Efesios 6 de vestirnos de la armadura de Dios no es para que peleemos contra el diablo, sino para que, confiando en Cristo, sepamos que Él ya ha sido sometido y confiemos en Él y le obedezcamos a Él. Así que, hermanos, la falsa enseñanza es de fabricación humana y no reconoce que Jesús es la cabeza de todo poder y autoridad, pero además se caracteriza porque no está de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Y esto es lo otro que vamos a ver en esta mañana. Estas enseñanzas contradicen el Evangelio que Pablo, como apóstol, ha estado enseñando a la iglesia en su ministerio. Estas cosas son inventadas por los hombres. Ellos niegan el señorío de Cristo sobre todo poder y autoridad. Y estas enseñanzas están en contra de lo que Pablo ha enseñado a la iglesia sobre la suficiencia de Cristo. Todas estas cosas son vanas y de hecho nos motivan a poner nuestra confianza en algo más aparte de Cristo. Es decir, Cristo más otras cosas. Pero como alguien dijo, hermanos, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Tú no necesitas añadirle nada a Cristo. Tú estás completo en Él. Pablo entonces nos habla aquí de algunas filosofías huecas y sutiles y pone por lo menos algunos ejemplos. El primero de ellos, que es el más sutil de todas estas filosofías engañosas que están en este mundo, es el judaísmo del tiempo de Pablo, por lo menos,
y aún en nuestro tiempo también todavía hay judaizantes. Es curioso, ¿verdad? No han desaparecido del planeta. Pero para el tiempo de Pablo habían ciertas personas que se estaban infiltrando en la iglesia judaizantes. Y es de lo que Pablo habla en los versículos 16 y 17. Dice, nadie os juzgue. O sea, como que antes dijo, nadie os haga cautivos con este tipo de filosofías. Aquí ahonda más en qué tipo específicamente de filosofías debemos estar alertas. Esas filosofías son legalistas. Dice, nadie os juzgue en comida, bebida, día de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Todo esto es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que el judaísmo es la más útil de todas las enseñanzas antibíblicas. ¿Por qué la más útil? Porque tiene la Biblia como apoyo. Ellos dicen, mira, guarda las fiestas, circuncídate, guarda el Shabbat, prende velitas el día de reposo, celebra con tu familia, hierbas amargas y todo esto usted lo lee en la Biblia. De hecho, estaba en la escritura que tenemos que guardar el Shabbat, las lunas nuevas, las fiestas, ir al templo, peregrinar a Jerusalén cada año y los hombres. Bueno, hay muchas cosas que están en la Biblia y son bíblicas. Y uno dice, si está en la Biblia, entonces ven y guarda las fiestas del Señor. Bueno, esto es lo que promueve el judaísmo. Pero esto es legalismo. Les voy a contar una historia para que puedan tener algo de comprensión acerca del judaísmo. En el tiempo de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, dos señoras en una casa estaban esperando el cartero, ¿verdad? Porque querían recibir pues las cartas de su marido. Con el tiempo, una de ellas estaba ansiosa por que el cartero llegara porque quería saber cómo le estaba yendo a su marido y recibía estas cartas con mucho agrado porque ella quería de vuelta a su esposo. Sin embargo, la otra señora estaba ansiando la llegada del cartero, no porque estaba recibiendo las cartas de su marido, sino porque, bueno, le traía cartas de su marido, pero ella se enamoró del cartero. El cartero le traía cartas del marido, pero ella estaba encantada con el cartero, estaba enamorada del cartero. Esto es lo que le pasó al judaísmo. El judaísmo apóstata del tiempo de Pablo realmente se había enamorado del cartero. Todo el Antiguo Testamento, como dice Pablo acá, eran sombras acerca de Cristo o mensajeros que nos hablaban o nos anticipaban la obra del Evangelio. El templo estaba señalando hacia la presencia de Dios con nosotros, hacia ese Emmanuel, ese Shekinah de Dios, esa presencia personal de Dios en este mundo, a través de la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el templo y ya no necesitamos adorar en un templo. Cristo es la sustancia, el cuerpo. Pablo dice el cuerpo es de Cristo, las sombras del Antiguo Testamento ya pasaron, así que no necesitamos volver a peregrinar y ir al templo. Es de hecho una blasfemia ir al templo de Jerusalén y orar hacia ese templo, cuando el Señor nos ha dicho que todo el que ora al Padre en mi nombre, Él lo oirá. Él es el cuerpo. El templo lo señalaba a Él. Tú no tienes que ir a Jerusalén para que Dios te oiga más y tener una relación más cercana con Dios. Tienes que ir a Cristo. Entonces Pablo dice que Cristo es suficiente y tú ya no necesitas guardar las fiestas del Antiguo Testamento. Claro, están allí, pero eran mensajeros. Cada fiesta está anticipando y anunciando lo que Cristo haría por nosotros. La Pascua está hablándonos del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Los tabernáculos estaba hablando acerca de cómo el Señor iba a hacer su morada en medio de nosotros, de lo que está en Juan 1. Cristo hizo su morada, tabernaculizó en medio de nosotros. Así que hermanos, no compren esto del judaísmo. El judaísmo es una apostasía, ¿verdad? Aquí no hay gracia. Quieren que volvamos nuestros ojos al cartero y no al esposo que ya vino. Nuestro esposo, que es Cristo, el esposo de la iglesia, ya vino, ya está acá. No se enamoren del cartero. Los judaizantes están enamorados de las cartas y no de la sustancia del cartero y no de las cartas. Los mensajes del Antiguo Testamento todos señalan a Cristo. La circuncisión señalaba la obra de regeneración que Cristo hace en el corazón nuestro. Todas estas cosas están anticipando la obra gloriosa de Cristo, lo que Pablo está condenando acá. Así que ojo con el judaísmo, es una forma humana de pensar acerca de la Biblia. Tiene mucho que ver con la Biblia, es muy sutil, parece bíblico, pero no es bíblico. Toda la Biblia habla de Cristo, como dice Mateo 24. Jesús caminando con lo de camino a Maús, dice que le recordó todo lo que las escrituras decían acerca de él. Toda la Biblia habla de él, toda la Biblia lo anticipa a él. Cristo es la sustancia, él es el cuerpo. Todas las sombras pasaron, así que no tenemos que
celebrar todas esas fiestas. Nadie tiene que juzgarte ni decirte tú necesitas guardar el Shabbat si quieres tener una vida espiritual más elevada. Tú tienes que circuncidarte si quieres tener más cercanía con Dios y ir a peregrinar a Jerusalén para que Dios te escuche, colocar tus peticiones en ese muro de los lamentos para que Dios te oiga. Basura, basura, todo esto es basura. Esto es, hermanos, a la luz de Cristo, es basura, lo tenemos a Él. ¿Para qué quieres regresar a las sombras? Esto es el judaísmo, el legalismo. Otra cosa es el misticismo. Esta es más hueca que sutil. El misticismo es esta idea, esta creencia que asegura que de alguna manera tú puedes conectarte con Dios a través de una elevación de la mente, alguna experiencia intuitiva, un sentimiento. Tú tienes este poder de conectarte con los ángeles, de ver ángeles. De hecho, hay gente que hasta dice que hasta ve demonios, ángeles caídos. Pero Colosenses 2, 18 y 19 dice que nadie nos prive de nuestro premio. O sea, a veces esto suena rimbombante, ¿no? Y vi un ángel, me tomo un café con Dios. Todos los días hablo con Dios y no necesito la Biblia, porque yo tengo una relación con Dios y Él me habla y conversamos, ¿verdad? Esto es realmente, o sea, como que escuchamos esto y nos puede privar de nuestro premio porque ya estamos en Cristo. No necesitamos este tipo de experiencias porque son huecas. Pablo dice que esto de hecho afecta a la humildad nuestra. Y culto a los ángeles, de hecho que está prohibido en la Biblia, entremetiéndose en cosas que ni siquiera ha visto. O sea que esas personas no han visto nada de esto, no han visto ángeles, ni siquiera conversan con Dios, no lo conocen. Ellos se entremeten en cosas que no han visto, están hinchados vanamente por su mente carnal, son cosas carnales. Y no, dice, no haciéndose de la cabeza o no estando unidos a la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo que es la iglesia, se nutre y está unida y está creciendo con el crecimiento que Dios da. Esas personas ofrecen crecimiento con estas experiencias místicas y Pablo dice que no, que es nuestra unión con Cristo lo que nos hace crecer en la vida cristiana. No necesitamos un tipo de experiencia, de escalofríos, de caídas para tener una relación con Dios y crecer en la vida cristiana. Si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, ya es suficiente, no te dejes intimidar por esta gente, esto es hueco. El misticismo es esta idea terrible, ¿verdad? Que es un fraude. Pablo dice que es un fraude en el versículo 18, es fraudulento. Entonces, esto de tener contacto con ángeles puede sonar intimidante para nosotros que nunca hemos visto un ángel, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Que tienen esta relación sin la Biblia, con Dios y que Dios les habla, suena intimidante, como que yo no tengo este tipo de relación. Pero es un fraude, hermanos, no crean a estos charlatanes. La iglesia de nuestro tiempo está llena de estos personajes y de personas, de hecho, defraudadas porque no tienen estas visiones y, de hecho, las profecías falsas de estos pseudo maestros no ocurren. Entonces, las personas que promueven estas cosas están, de hecho, infladas en su orgullo carnal, lo que Pablo nos dice. No están unidos a Cristo ni a la iglesia, no son de la iglesia, son lobos disfrazados de ovejas que quieren estorbarnos en nuestra libertad. Así que con todas sus visiones y experiencias místicas lo que han hecho es apartándose de Cristo y de la verdadera fe y de la iglesia. Hermanos, la fe es muy sencilla. ¿A quién mira Dios? ¿Con quién Dios tiene comunión? ¿Verdad? Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es aquella persona que confía en la palabra de Dios. Sí, Dios me habla, todos los días me habla cuando hablo la Biblia. Él me habla. Y cuando la comprendo, entiendo que Dios me está hablando, es su palabra y es su espíritu actuando a través de ella para iluminarme y transformarme. No necesito una experiencia religiosa para sentirme mejor, ni sentir escalofríos, ni temblores en mi cuerpo para sentir que tengo una experiencia más gloriosa como cristiano. Cristo es suficiente. Otra doctrina de la que Pablo quiere advertirnos es del ascetismo. Suena rimbombante, pero existía el ascetismo en ese tiempo. El ascetismo está aquí descrito en el versículo 20. Si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres? Otra vez, son rudimentos, doctrinas de hombres, sí, pero tiene que ver con el ascetismo. No toques, no gustes, no manejes, ponte esto. Es decir, hermanos, esta doctrina es muy sutil y también es hueca al mismo tiempo. ¿Por qué?
Estas personas dicen, bueno, no me voy a casar, no voy a tomar vino, voy a hacer un voto de pobreza, voy a irme a un monasterio, voy a orar 8 horas al día y a meditar y a mirar mi ombligo y a tener esta vida más elevada, espiritual. Voy a hacer 40 días de ayuno, voy a ir a este retiro. Bueno, todos esos pensamientos lo que promueven es la autohumillación. Sí, o sea, yo me aflijo mi carne, no me caso, no gusto, no bebo, no manejo, no palpo, no toco, ¿verdad? Esto se llama ascetismo. Así que es como que por medio de estas cosas la gente alcanzará un nivel más alto de espiritualidad. Y es útil, ¿por qué? Porque realmente la gente parece que, wow, es increíble, muy santa. Mira cómo ayuna. Yo no puedo ni ayunar un día y ayuna 40 días y están enjutos, ¿verdad? Hermano, yo estoy flaco, nunca he ayunado, pero esas personas ayunan. He ayunado cuando el Señor me aflige en el corazón, pero no ayuno para alcanzar un nivel de espiritualidad mayor. En este sentido no sirve para nada. Estas cosas de flagelarse el cuerpo no sirven, dice Pablo, en cuanto a las lujurias de la vida. Entonces, si tú, ¿verdad?, tienes lujurias en tu corazón, hacer este tipo de esfuerzos carnales no sirve de nada. Cualquier cosa que tú le hagas a tu cuerpo no tiene valor alguno en términos de beneficio espiritual, aparte de someter tu cuerpo, como dice Romanos 12, en obediencia a la verdad de Dios. Todo lo que tú necesitas es obedecer la Escritura. Todo lo que necesitas está en Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vivimos en estos engaños? Hermanos, estos engaños asfixian nuestro amor por Cristo. ¿A cuántos de nosotros nos engañaron con mentiras como estas? ¿Eres cristiano? Tú necesitas una segunda obra de gracia, una unción, una experiencia más trascendental. Si tan solo tú hablaras en un idioma celestial, si tan solo tuvieras visiones, si tan solo tuvieras ángeles, si tan solo expulsaras demonios, si tuvieras dominio sobre ellos, si tan solo hicieras este ayuno de 40 días, si tan solo fueras a este retiro y experimentaras esta liberación que hace este ungido de Dios, entre comillas, si tan solo te infringieras dolor, si tan solo te vistieras de falda larga, si no te maquillaras la cara, si no bebieras café, si tan solo dejaras de tomar vino, si tan solo celebraras el Shabbat y las fiestas judías o te circuncidaras, entonces subirías a otro nivel de espiritualidad. Hermanos, Pablo dice, tú no necesitas nada de esto, es basura, es vano. Debería darte asco. ¿Recuerdan la A? Asco. Tienes que estar alerta contra estas cosas. Rechaza estas cosas. Que te produzcan asco realmente es basura, pues todo lo que necesitas está en Cristo y solo en Él. Esto con la A. En segundo lugar, vamos a ver con la S. Tú no solamente debes estar alerta, debes estar seguro. Debes estar seguro principalmente de quién es Cristo. Esto es lo que está en Colosenses 2 del 9 al 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, si no conocemos a Cristo, ¿cómo sabremos cuando alguien nos está engañando con algo falso sobre Él? ¿Cómo sabremos acerca de Cristo si no lo conocemos tal y como se nos enseña en la Escritura? Así que no solo debemos estar alerta contra el error, es deber de todo creyente conocer a su Señor. De hecho, de esto se trata la vida eterna. En Juan 17:3 dice la palabra de Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuánta gente, hermanos, que he conocido en estos pocos años de ministerio se han apartado de la doctrina del Señor, abrazando doctrinas de demonios porque no conocen a Cristo, no tienen esta comunión con Él a través de su palabra? Así que esta es la vida eterna. Y por lo menos hay 3 cosas aquí fundamentales que Pablo dice que debemos creer y que necesitamos de hecho creer acerca de Cristo. De esto es de lo que tienes que estar seguro. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En primer lugar, Cristo es Dios. En Él habita, dice Pablo, corporalmente la plenitud de Dios. Pablo dice que se encuentra en Cristo no solamente los atributos de Dios,
O sea, no solamente en Cristo vemos las obras de Dios, sino que en Cristo vemos a Dios en carne. Es decir, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Es lo que Pablo está diciendo. Así que Cristo no solamente se parece a Dios, Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad hecha carne. Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios hecho carne. Él no solo hace las obras de Dios, Él es Dios, completamente Dios. Ahora, si los falsos maestros presentan a Jesús como menos que esto, ¿verdad? Son falsos definitivamente. Es lo que hacen ellos, según Primera de Juan, ¿verdad? Cuando enseñan que Jesús solamente fue un hombre, ayudado por el Espíritu Santo. De hecho, habían ciertos gnósticos en el tiempo de Jesús que enseñan las mismas doctrinas, que enseñan, por ejemplo, la misión carismática, y lo digo con nombre propio, porque está la enseñanza de ellos. Está en el libro que el líder de esta secta escribió. Él dice que Jesús fue un hombre cuando fue a la cruz, un mero hombre. Y luego, que obviamente Él es el Hijo de Dios, dice el que se despojó de su deidad y tomó forma de hombre y fue un hombre. Dice que no tiene sentido pues que el que haya ido a la cruz no tiene mérito alguno si ha sido solamente, si ha sido Dios. No, Él fue un hombre y fue todo completamente hombre. Y niega, de hecho, la deidad de Cristo en esta tierra. Y dice que después de su resurrección, ahí sí Él se convierte en Dios, como que toma ahora Dios otra vez control de Él. Y esto es una enseñanza, de hecho, que condena el apóstol Juan en su primera carta. Cuando los gnósticos decían que Cristo es como un espíritu, es decir, este Dios espiritual que poseyó a Cristo en el bautismo, lo abandonó en la cruz y se volvió a juntar con Él en su resurrección. Esto es herejía. Cristo es una persona con dos naturalezas y así lo veremos eternamente. El día que Cristo se hizo carne, la divinidad tomó forma humana sin convertirse en hombre. Así la humanidad no se convirtió en hombre, la divinidad no se convirtió en hombre, ni la humanidad se convirtió en Dios, sino que la divinidad asumió forma humana, completamente humana, y se unió a la humanidad. De manera que en una sola persona tenemos dos naturalezas. Esto es un misterio. Cristo es pues completamente Dios y completamente hombre desde su encarnación. Es lo que nos dice Juan 1:14. Y aquel verbo de la eternidad, el que existía desde la eternidad, fue hecho carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como lo que vimos en el tabernáculo como sombra, ocurrió en Cristo. En el tabernáculo había una tienda de campaña y Dios hacía su morada especial allí a través de una columna de fuego, de una columna de nube. Entonces la gente visiblemente podía ver de alguna manera que Dios residía en ese lugar. Pero ahora Cristo, el Hijo eterno de Dios, ha hecho su morada en medio nuestro en este hombre, Jesús. Así que Dios se hizo hombre, puso su morada en la persona de Cristo. Así que Cristo es una persona completamente Dios y completamente hombre. La humanidad no se hizo divina, la divinidad no se hizo humana. O sea, no se humanizó la divinidad, no se mezclaron estas dos naturalezas, ¿verdad? Pero las tenemos completas en una sola persona. Es algo que es misterioso para nosotros. Por eso no entendemos cómo a veces Jesús decía no saber cosas que solamente su Padre sabía, pero otras veces Él conocía el corazón de los hombres. Es porque muchas veces su naturaleza divina menguaba y no le comunicaba cosas a su naturaleza humana, pero Él es una persona. Él es una persona con dos naturalezas y nunca dejó de ser Dios, jamás. Cuando fue a la cruz, Hechos 20 dice que fuimos rescatados por la sangre de Teos, de Dios. Así que quien nos rescató fue Dios hecho hombre, quien estuvo en esa cruz, algo que nos parece incomprensible. Las sectas como los testigos de Jehová dicen, ay, ustedes se quedaron sin Dios por un ratico. Bueno, eso es un misterio, pero allí tenemos a Dios en la cruz. Dios hecho hombre en la cruz. Si no hubiera sido Dios, no podría cargar el peso de nuestra injusticia, el precio de nuestra maldad, que es la muerte eterna. Así que solamente un Dios eterno podía cargar sobre él una ira eterna.
Y además, solamente Dios podría ir a la cruz en forma humana por nosotros, ya que Él era el ofendido. Dios no podría castigar a un mero hombre por nosotros. Él, siendo el ofendido, asumió nuestro lugar y tomó nuestro lugar y como ofendido absorbió nuestros pecados. Y por eso es justo lo que Dios hizo en la cruz. Él mismo puso la vida por nosotros para volverla a tomar. Él fue lo que Jesús hizo. Así que hermanos, Cristo es Dios, completamente Dios. Así que no hay, por eso, si Él es Dios, ¿qué más necesitas tú? No hay nada que tú y yo necesitemos para crecer en nuestra vida espiritual si lo tenemos a Él. De hecho, no hay nada más que necesitemos para prosperar y madurar en nuestra fe, más que al Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. No tenemos que ver ángeles, si ya hemos visto la gloria de Cristo en la palabra. Así que hermanos, nosotros podemos contemplar la gloria de Cristo a través de ese espejo de la palabra, y en la medida en que nos exponemos a esa gloria somos transformados en su imagen, como por un espejo. Así que qué increíble que seamos transformados al ver la gloria de Cristo a través de la palabra. No hay otro método de santificación más que el que encontramos en la palabra. Dios nos ha dado estos medios de gracia, la palabra, la oración, los sacramentos, que tienen que ver con Cristo. Es lo que Cristo nos dio para crecer en la piedad. Así que hermanos, no hay más que usted pudiera añadir para que pueda alcanzar más plenitud y madurez en la vida cristiana. Por eso Pablo nos dice en Colosenses 2:6, ¿cómo creímos? Es decir, por la palabra, así andemos en él, por la palabra. Tú no necesitas más. Tienes la palabra de Dios encarnada, hecha carne, y tienes la palabra de Dios hablada a través de la escritura. Ya no necesitas más, estás completo en Cristo. Y también debes conocer, además de conocer que Cristo es Dios, debes estar seguro de que Cristo es la cabeza de todo. Es decir, todo está bajo la autoridad de Cristo. Es decir, hermanos, no hay nada más a quien debamos acudir. No hay otro poder que pudiera ejercer sobre nosotros o sobre nuestras vidas ninguna autoridad. Debemos estar seguros de que Cristo es Señor de todo. Todo creyente debe estar convencido de esto. Él es Señor de todo principado y autoridad, sea espiritual, sea física. Los reyes de esta tierra están bajo su dominio, bajo su control. Y este pensamiento trae libertad a nuestra vida. Piensen por un momento. En medio de esta pandemia, muchos andan hablando de conspiraciones, de un plan programado de los gobiernos para dominarnos. Entonces viene el nuevo orden mundial y nos van a dominar. ¿Sabes qué? Ríete, búrlate de eso. No compres esa mentira. Isaías 8, del 12 al 13 nos dice, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Y saben por qué podemos burlarnos de eso? ¿Por qué? Porque tenemos a Jehová de los ejércitos. De Él es todo dominio y autoridad. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Consagrémonos solamente a Él y temamos solamente a Él. Que nuestro miedo solamente sea de Él. ¿Qué le vamos a temer al nuevo orden mundial? ¿Qué le vamos a temer a una conspiración cósmica o mundial? ¿Tú crees que alguien puede ejercer tal poder de conspiración cósmica o mundial? Hermanos, basura. En muchas iglesias, de hecho, también se predica que Jesús puede ser un Salvador, pero no el Señor. Él es el Señor. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No compres estas cosas. De hecho, Cristo es el Señor de justos e injustos. Si tú te sometes a Él hoy, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, tú vas a ser librado cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Si no te sometes a Él hoy, vas a sufrir eterna condenación porque Él es Señor, Él es juez, Él ya está en el trono y está reinando. Así que, hermanos, si ustedes se han sometido a Cristo como el Señor, no tengan temor. Ríanse de esas cosas de las que el mundo teme, porque el Señor nos ha prometido libertad y ya nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, de la tiranía de Satanás. Está colocando todo poder y autoridad debajo de nuestros pies, y de hecho el último de todos los enemigos es la muerte, y también será sometida debajo de nosotros. Aún ni la misma muerte debemos temer, como dice el himno de Lutero. Entonces, hermanos, me encantaba Lutero porque se burlaba del diablo y de la muerte. ¿Y por qué? Porque él sabía en dónde había depositado su confianza, en Cristo, quien es la cabeza de todo. Él es el Señor soberano que nunca defraudará a los que ponen en Él su confianza y su esperanza. Nunca defraudará a los que le temen. Así que dele gracias a Dios por Cristo, porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad, y en Él nosotros estamos completos porque Él es la cabeza.
de todo principado y potestad. ¿No le da paz saber que Cristo es Dios? ¿No le da paz saber que Cristo gobierna sobre todo y que Él tiene en control perfecto de todas las cosas para su gloria y para nuestro beneficio? Dele gracias a Dios, porque nada nos puede separar de su amor y todo lo que ocurre en este mundo va a ocurrir para nuestro beneficio. Así que dele gracias a Dios por lo que está pasando, ¿verdad? Y búrlese de las personas que le temen al nuevo orden mundial, a todas estas tonteras humanas. En tercer lugar, tú debes estar consciente de la suficiencia de tu unión con Cristo. Colosenses 2, del 11 al 15 habla de esto. Pablo en este texto nos está explicando acerca de los beneficios que se derivan de nuestra unión con Cristo. Es una de las doctrinas, de hecho, más importantes de la fe cristiana. Deberíamos comprenderla muy bien y se necesita un sermón para esto solamente. Pero, ¿qué es la unión con Cristo? Desde el punto de vista divino, nosotros fuimos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese lazo de nuestra unión con Cristo. El Espíritu Santo de Dios vino y regenera nuestros corazones, nos da vida con Él para que creamos. De hecho, la unión con Cristo viene primero que la fe. Somos unidos a Cristo, luego creemos, nos arrepentimos, somos santificados y luego seremos glorificados. Ese cordón, ese lazo de unión es el Espíritu de Dios. La unión con Cristo, de esta unión con Cristo se derivan todas las bendiciones que usted como creyente tiene. Así que desde el punto de vista divino, nuestra unión con Cristo, ese lazo que nos une a Cristo es el Espíritu de Dios que Él nos dio. Por eso se llama en otro lugar el Espíritu de Cristo. Desde la perspectiva nuestra humana, la fe es el lazo de nuestra unión con Cristo. Es lo que Pablo dice aquí en Colosenses 2:12. Fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Así que la fe habla de las dos cosas, del bautismo, de la circuncisión de Cristo, de esta obra del Espíritu Santo que nos une a Él, y luego habla de nuestra fe, mediante la fe por la cual somos unidos a Él. Así que desde la perspectiva humana, la fe, este lazo de nuestra unión con Cristo. Entonces, la parte de la fe, aparte de la fe, no hay garantía de salvación. La fe es la forma en que nosotros participamos de Cristo desde nuestra perspectiva. La fe es el lazo instrumental o el instrumento que Dios usa para unirnos a Cristo desde la perspectiva humana. Por supuesto, esto es un misterio, la unión con Cristo. Por eso la Biblia trata de enseñarnos esta doctrina a través de varias ilustraciones. Algunas ilustraciones son importantes, pero vamos a aprender ligeramente solamente algunos textos bíblicos. Juan 15, del 1 al 17, usted lo puede leer en su casa. Habla de la unión con Cristo como un pámpano está unido a una vid. Así que podemos aprender aquí que la unión con Cristo es una unión vital. Dependemos. Toda nuestra vida depende de esta unión con Cristo. Es decir, es una doctrina misteriosa, pero la podemos entender en el sentido en que si no estamos unidos a Cristo no podríamos dar frutos de arrepentimiento, ni podríamos creer, ni podríamos ser santificados, ni vivir para la gloria de Dios. O sea, los frutos de la vida cristiana solamente son posibles por esta unión con Cristo, así como el pámpano no puede dar frutos si no está pegado a la vid. Entonces es una unión vital. La unión con Cristo también es una unión permanente y dependiente. Y la ilustración que usa Pablo en Efesios 2:20 es un edificio y la piedra angular, que ustedes, seguramente lo verán cuando estudien Efesios. Pero la idea es que un edificio se construye y todo el edificio se cae o se levanta está sostenido por esta piedra angular. La piedra angular es la que sostiene la que sostenía en el tiempo del apóstol la estructura de un edificio físico. Así que esta unión es una unión permanente. Si quita la piedra angular, el edificio cae. O sea que si el edificio se mantiene en pie es por la piedra angular. Y esto nos habla de esta unión permanente. Es una unión permanente. Si la Biblia dice que la iglesia, el Hades no prevalecerá contra la iglesia permanecerá firme hasta el final, es porque Cristo es una piedra angular que ya fue puesta. Y de hecho es permanente esta unión de los creyentes con Cristo. Es una unión permanente, dependiente. La iglesia cae o se levanta dependiendo de su unión con Cristo. La unión con Cristo también es una unión legal, y Pablo en Efesios 5, del 31 al 33, habla del matrimonio como ilustración. Él habla del matrimonio, dice, no hablo de respecto al matrimonio, de este misterio de cómo dos personas se juntan para hacer una sola carne,
Y Pablo dice que habla acerca de Cristo y la iglesia, es un misterio, pero lo compara con el matrimonio. Y el matrimonio es una unión pactual, es una unión legal. Así que esto también es nuestra unión con Cristo, es una unión pactual. Dios se ha comprometido en pacto con nosotros, un pacto incondicional, se ha comprometido en amor con nosotros, no nos va a dejar, va a cumplir sus promesas pactuales con su iglesia. Esto significa también la unión con Cristo. Así que es una unión legal, pactual. La unión con Cristo también es presentada en Efesios 1, del 22 al 23, como una unión orgánica, es decir, como un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Algunos son el brazo, otros el pie, todos obedecen a la misma cabeza. Es una unión orgánica, crece junto con la cabeza. Así que esta es una unión como la del cuerpo con sus miembros. Todos están conectados a la cabeza y todos obedecen a la cabeza. Es una unión orgánica. Pablo entonces usa estas ilustraciones para entender aquel misterio de cómo el creyente está unido a Cristo. Y estas ilustraciones nos ayudan, son buenas, y nos ayudan para que no caigamos presos de la falsa enseñanza, que profesa ofrecer una plenitud de que seremos maduros aparte de Cristo. Si tú estás unido a Cristo, ¿qué te falta? Tienes una unión vital con Él, tienes su pacto, tienes su palabra, tienes sus promesas, tienes su ayuda. Si estás unido a Él, vas a dar fruto como el pámpano da fruto conectado a la vid. O sea, en Cristo estás completo, Él es suficiente. Así que, ¿qué es estar unido a Cristo a la luz de todas estas metáforas? Por supuesto, no es dejar de ser tú, no es seguir siendo otra persona, por supuesto. Yo me casé con mi esposa y no dejé de ser Andrés, pero me he unido en una relación realmente de intimidad y de cercanía con mi esposa, que nunca antes había tenido con nadie más. Y es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Él no cambia, es decir, no seguimos siendo una persona diferente. En un sentido somos nuevas criaturas porque nos da un nuevo corazón, pero seguimos siendo las mismas personas, pero ahora estamos en relación de intimidad con Él. Tenemos una cercanía con Dios que nunca antes habíamos tenido, una comunión de vida con Él. Además de eso, nos convertimos en creyentes, pero no nos convertimos en Cristo. Ni Cristo se convierte en nosotros, es decir, y tampoco nosotros nos convertimos en Dios, pero sí entramos en esta relación íntima con Él de pacto eterno, de manera que Él es nuestro y nosotros somos suyos, le pertenecemos. Nos puede llamar de hecho sus hermanos y Dios puede llamarse nuestro Padre porque somos adoptados por Él. Por lo tanto, todos los beneficios de la vida de Cristo, de su muerte, de su resurrección, fluyen hacia nosotros por el Espíritu de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones, derramado en nuestras vidas. Lo que tenemos con Cristo es una comunión vital, una comunión de vida. Compartimos esta plenitud de la vida de Cristo. Así que, hermanos, usted puede estar seguro, por causa de esta unión con Cristo, que nunca puede ser separado de Cristo. Es lo que dice Romanos 8, del 9 al 10. Si estamos, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros y somos de Cristo, si Cristo está en nosotros, entonces, hermanos, es increíble, nada nos puede apartar del amor de Dios. Si ustedes están en el Espíritu está en ustedes, Cristo está en ustedes y Dios está en ustedes. Como dice Richard Gaffin, Cristo, el Espíritu Santo y la fe nuestra están unidos inseparablemente y forman juntos el corazón de la iglesia. Los creyentes y su descendencia reciben por la fe el Espíritu Santo. La fe confía en Cristo y se agarra de Él. La fe nos une a Cristo y Cristo mora en nuestros corazones mediante la fe, por el Espíritu. Cristo mediante la fe nos lleva a donde está el Padre Celestial. Hermanos, por eso ningún beneficio del Evangelio sobrepasa esta verdad. Por eso no hay beneficios en la vida cristiana sin Cristo. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios de los que Pablo habla aquí? En Colosenses 2, del 11 al 12, tenemos que fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no estamos hablando de una circuncisión física. ¿Y cómo fuimos circuncidados? Al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí la circuncisión de Cristo habla de la operación o la circuncisión que Él hizo en nosotros. ¿Cuándo la hizo? Cuando fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él
Es decir, cuando fuimos unidos a Cristo, fuimos circuncidados por Cristo en este nuevo nacimiento que señala el bautismo. Aquí, de hecho, aquí hay unas cosas importantes acerca del bautismo. Existe una relación muy estrecha entre la circuncisión del Antiguo Testamento para Pablo y el bautismo. Esto no lo inventó Calvino, no lo inventó John Knox. Es la verdad del apóstol Pablo, inspirado por Dios. En Cristo fuimos circuncidados. ¿Cuándo? Cuando fuimos sepultados con Él en el bautismo. Así que cuando ustedes fueron bautizados, ese bautismo está señalando la obra de regeneración que la circuncisión también señalaba. Aquí está hablando entonces de una acción y una manera. Cristo hace una acción, circuncida. ¿Cómo? Cuando nos bautizamos. ¿Ok? Así que Cristo circuncida no con mano, Cristo circuncida con su espíritu al regenerarnos, y esta regeneración es representada cuando en el bautismo se representa el hecho de morir con Cristo y resucitar con Él, haber sido crucificados con Él y haber resucitado con Él. Al parecer aquí los maestros falsos estaban enseñando que los colosenses, si querían alcanzar una plenitud de vida más alta, era necesario que se circuncidaran. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que ellos ya estaban circuncidados. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron en Cristo. O sea, Pablo nos enseña aquí que la relación de estas dos señales pactuales es muy estrecha, es decir, tienen el mismo significado. La circuncisión señalaba la regeneración y el bautismo señala la misma regeneración obrada por Cristo, por el Espíritu. Así que los judíos insistían, hay que circuncidarse, y Pablo dice, ¿para qué? Cuando ustedes se bautizaron ya recibieron la misma señal del Antiguo Testamento. Esa misma señal que representa lo que Cristo ya obró en sus corazones, la regeneración, no hecha por manos. Ahora, la circuncisión también es una señal pactual. En Romanos 4:11 se nos dice que Abraham recibió la circuncisión como señal y sello de la justificación por la fe que tuvo cuando estaba incircunciso. Así que la circuncisión no salva. La circuncisión simplemente, una vez Abraham creyó, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Él fue unido a Cristo, fue regenerado, recibió la circuncisión de Cristo, luego recibió físicamente una circuncisión señalando lo que ya había ocurrido en su corazón. Y con esta circuncisión Dios le estaba señalando que su obra era infalible. Por su confianza en Él, ya Él estaba completo en Cristo. De modo que la circuncisión sirvió para asegurarle a Abraham que Dios cumpliría sus promesas. Dios traería salvación por medio de un mediador y Dios realmente le introduciría a cielos nuevos y tierra nueva. Aquella ciudad donde Abraham tenía sus ojos puestos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Pablo entonces dice aquí que nosotros hemos sido circuncidados al igual que Abraham. ¿Cuándo? Cuando Cristo hizo esta obra de regeneración en nuestros corazones. Y además también la recibimos ¿cuándo? Cuando fuimos bautizados en Cristo. Así que la misma operación la recibimos en el bautismo. Así que Pablo nos está recordando que el bautismo también es una señal pactual, al igual que la circuncisión. Es una señal, un sello de la justificación por la fe. Creemos y nos bautizamos. Y a través del bautismo es Dios quien habla, asegurándonos que la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones está completa. No necesitamos nada más. Es una señal que nos recuerda la fidelidad de Dios. Así que, por último, el bautismo no se trata de nuestra fe. El bautismo no habla de nuestra fe en Cristo. El bautismo realmente está señalando la realidad de nuestra unión con Cristo. En el bautismo habla Dios. ¿Quién habló en el bautismo de Jesús? Los cielos se abrieron y la voz de Dios apareció. En el bautismo habla Dios y está diciendo, tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres mío, eres de mi posesión, me perteneces. Así que esta es la realidad de nuestra unión con Cristo. En el bautismo es Dios quien habla, no el hombre. La profesión de fe muchas veces puede estar acompañada del bautismo, pero el bautismo no es igual a una profesión de fe. El bautismo apunta más bien a la mano de Dios que actúa en favor nuestro. ¿Y cuándo actuó? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos unió a Cristo, nos dio su Espíritu, nos salvó por medio de la fe. Por esa unión con Cristo, entonces, nosotros morimos con Cristo y renacimos a una nueva esperanza por medio de la fe a causa de su resurrección. Resucitamos a una nueva vida.
Así que podemos ser crucificados en el bautismo con Cristo. El bautismo representa esta unión con Cristo. Lo que se dice de Cristo se dice de ti. Tú viviste con Cristo una vida santa, has muerto con Cristo en la cruz, fuiste crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él y ahora estás con Él en gloria. Pablo nos ve de hecho nuestra unión con Cristo sentados ya en lugares celestiales con Él. Esto es lo que señala el bautismo, nuestra unión con Él es una señal pactual. Dios está hablando, diciendo, eres mío, me perteneces, tenemos un pacto de vida. Así que hermanos, esta es la gloria de esa señal pactual. La verdad de nuestra unión con Cristo está allí entonces garantizada por la señal del bautismo. Así que hermanos, ustedes fueron sepultados con Cristo, fueron resucitados con Cristo en novedad de vida, ¿verdad? Mediante la circuncisión no hecha con manos por la obra del Espíritu. Así que hermanos, nosotros no podemos estar más cerca de Cristo de lo que ya estamos. Una vez bautizados, ya el Señor nos ha asegurado que todas las bendiciones del pacto son nuestras. Nuestro bautismo lo que nos recuerda es que nuestra vida está realmente unida a la vida de Cristo. Hemos muerto con Él, ¿verdad? Así como Él murió por el pecado, nosotros hemos muerto al pecado. Así como Él resucitó a una nueva vida y a una nueva creación y está sentado con Dios en lugares celestiales en gloria, nosotros hemos resucitado con Él y estamos en gloria con Él. Y de hecho, así como Cristo tiene dominio sobre el pecado, la muerte y las huestes de maldad, nosotros ya estamos en Él. Y por supuesto, Cristo está poniendo todos los enemigos debajo de nuestros pies. Él los ha sometido. No tenemos que someter a nadie. Él ya lo ha hecho por nosotros. Tu vida, pues, está enlazada a Cristo por la fe. Tienes una comunión de vida con Él. Por lo tanto, también tu unión con Cristo tiene estos beneficios de los que Pablo habla aquí. Perdón. Pablo dice que tenemos perdón. Cuando estamos muertos en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, todos. Y de hecho dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, pero hablemos del perdón. Cristo nos ha perdonado. Hermano, a causa de nuestro pecado, fuimos condenados por Dios. De hecho, estábamos muertos en delitos y pecados y la ley nos condenaba. Cuando usted mira la ley, usted ve que no está a la altura de los estándares de Dios y por lo tanto debe saber que no merece sino la eterna condenación de Dios. Pero Cristo murió y Él clavó el acta de nuestra culpabilidad. Esa acta la clavó en la cruz, el acta que declaraba nuestra sentencia de muerte. Todos los presos crucificados llevaban un acta encima de las cruces y allí se declaraba por qué murieron. Todos teníamos un acta, por qué merecíamos la muerte, por qué estábamos bajo la ira de Dios, a causa del pecado. Cristo tomó esa acta nuestra y la clavó en su cruz. Allí no decía nada acerca de Él es santo, pero Él murió por nosotros y llevó esa acta de decretos en nuestra contra, la llevó y murió en nuestro lugar. Así que Él tomó el castigo de nuestros pecados sobre Él, siendo Él santo. Él murió por nosotros. Nosotros, a causa de su muerte, hemos obtenido vida mediante el perdón de nuestros pecados. Todos los pecados han sido clavados en la cruz del Calvario, sean pasados, presentes y futuros. Hemos sido libres del pecado. Mi hermano, mientras estés unido a Cristo, eres perdonado de tu pecado. Nuestros pecados ofenden a Dios. Tenemos que pedir perdón no porque ya no hayamos sido perdonados, sino porque ofendemos a Dios y qué vergüenza acercarnos a Dios. Es porque queremos realmente no tener estorbo en nuestra amistad con Él. Y pedimos perdón por lo que hacemos diariamente, pero sabemos también que Él ya ha cancelado todo pecado presente, pasado y futuro. Así que pedimos perdón para restaurar la comunión, no porque queramos ganar esta comunión, ya la tenemos. Dios ya nos extendió su cetro de misericordia y siempre somos bienvenidos a su trono de gracia. Con pecado y todo puedes venir a Él valientemente porque Él te recibe. Él recibe pecadores y le complace recibir pecadores, no porque los acepta como son, sino porque los ama a pesar de lo que son y les quiere ayudar para que ya no estén más esclavos al pecado. ¿No es increíble esto? Esto es libertad y esto es lo segundo de lo que Pablo habla aquí. Libertad, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, a las potestades, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermano Cristo, como les dije antes, Él está ejerciendo ya hoy el dominio completo sobre las fuerzas espirituales de maldad que estaban contra Dios y su pueblo.
¿Por qué? Porque ya en la cruz Él lo despojó. Él ya ató al hombre fuerte y lo despojó de su dominio. Ya Satanás no puede presentarse, de hecho, delante de Dios a acusarnos. Ha sido echado, dice Apocalipsis, del cielo, el acusador de nuestros hermanos. No hay nadie que pueda realmente acusarnos delante de Dios. No hay nada que pueda oponerse al gobierno de Dios. Por eso es que la iglesia se ha extendido como nunca antes. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la iglesia estaba reducida a una nación, en Israel. Ahora la iglesia se ha extendido a todas las naciones de la tierra, ya no está confinada en una nación. Somos un pueblo entre las naciones de la tierra. Esto nunca ocurrió en los siglos que vivió Israel. El Señor, hermanos, está llevando a cabo su obra en este tiempo porque Él ya exhibió públicamente en una procesión triunfante a sus enemigos, ya los despojó, ató al hombre fuerte y la iglesia está creciendo. Y su gloria se está manifestando en este mundo. El mundo como lo conocemos hoy no es el mismo que visitó Jesús, porque ya está siendo permeado por el Evangelio de Cristo. Ahora, en el mundo romano, cuando un general de guerra salía con su ejército y conquistaba una nación lejana para Roma, por supuesto no existía la televisión para enseñarle a los habitantes de Roma, de este imperio, la victoria de este general. Así que, ¿qué hacían ellos? ¿Cómo se daban a conocer o cómo daban a conocer sus victorias? Ellos llegaban a los pueblos con un desfile triunfante y entonces en este desfile hacían desfilar a todas las personas prisioneras de esta nación que conquistaron con grilletes, con cadenas, las hacían desfilar allí a los ojos de todo el mundo. Era una procesión triunfante. Entonces era una procesión, primero estaban los soldados, los grandes soldados así llenos de sangre de batallar en esta guerra que habían vencido. Luego estaba el rey conquistador allí cargado, ¿verdad? Y gozándose por esta increíble victoria también con su espada y sangre y triunfando. Y estaban después allí todos los presos encarcelados con sus cadenas desfilando. Hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo acá. Esto es lo que ocurrió en la cruz. Lo que Cristo ha hecho con las fuerzas espirituales de maldad es esto. Estaban en contra de ti, en contra de la iglesia. Pablo dice que si Cristo ha hecho esto, ¿cómo es que estos maestros te están diciendo que pueden darte autoridad sobre los demonios? Si los demonios están allí con sus grilletes y cadenas, no pueden sino hacer limitadamente, ¿verdad? Lo que hasta donde la cadena se lo permita. Cristo está ejerciendo ya autoridad sobre ellos. Cristo tiene todo dominio y control sobre ellos, sobre todo lo que se levanta contra ti. Tu libertad ha sido comprada con la sangre de Cristo y asegurada en la cruz. Tú tienes victoria en Cristo, somos más que vencedores. Así que en este mundo no eres una víctima, hermano. No eres una víctima de las fuerzas del demonio. No eres una víctima del nuevo orden mundial. No eres presa del destino ni de las estrellas, porque Cristo gobierna el mundo para su gloria y para tu beneficio. Así que esto es lo que hemos aprendido hasta este momento en conclusión. Aprendimos que cuando estamos unidos a Cristo, cuando iniciamos una relación con Él de pacto, de esta relación pactual, de esta unión con Él, fluye todas las bendiciones que alguna vez tú pudieras haber esperado en la vida cristiana. Tú no encontrarás plenitud de vida en otro lugar más que en Cristo. Toda la plenitud de la vida cristiana está solo en Él. Así que, hermano, tú tienes ya toda bendición. Toda bendición, has sido bendecido con toda bendición celestial en Cristo. Dale gracias a Dios, como Pablo da gracias a Dios en Efesios 1. Dios, hermanos, nos ha dado en Cristo toda plenitud. Toda plenitud se encuentra en Él. Así que crecemos en esa plenitud, por supuesto, pero se encuentra en Cristo solamente. No busquemos en otro lugar. El perdón se encuentra en Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, por medio del cual podemos ser perdonados, excepto en el nombre de Cristo. Así que, hermanos, finalmente, recuerda esto. Por favor, la libertad tuya, tu plenitud se encuentra solo en Cristo, solo en Él. Bajo su gobierno, tú encuentras esa libertad. Todo está en Cristo. Toda verdad, toda sabiduría, todo conocimiento, todo entendimiento, toda paz, todo gozo, todo valor, toda realización, toda satisfacción, todo propósito, toda liberación, toda fuerza, todo consuelo, toda esperanza eterna está en Él. Tenerlo a Él es tenerlo todo. No tenerlo a Él
es no tener nada. La Biblia, hermano, nos llama entonces a confiar en las riquezas de Cristo, que de hecho son inescrutables. Confía en Él. Y amigo que me escuchas, confía en Cristo. Tú no necesitas nada más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nos alertas acerca de estas falsas doctrinas que nos apartan de la plenitud que ya tenemos en Cristo. Ayúdanos como iglesia a mirarle y atesorarle solo a Él. Y ayúdanos, Señor, a confiar en Él y en su palabra, y a mirar su gloria como un espejo a través de tu palabra, de manera que podamos ser transformados en la misma imagen de Cristo. Señor, gracias, porque, Señor, de su plenitud tomamos todos, y cada día nos es añadida gracia sobre gracia en esta unión con Cristo. Por eso nada más necesitamos sernos conscientes de esto, Señor. Y aunque podamos tener asco de estas falsas enseñanzas, ayúdanos a estar alertas contra las falsas doctrinas, a no recibirlas, entendiendo que la gente apostata de la fe escuchando estas doctrinas de demonios. Ayúdanos a no tocar esto, Señor, que nos produzca asco y que nos apartemos de estas falsas doctrinas y no prestemos oído a ellas. Ayúdanos a abrazar solo a Cristo, a comprender, Señor, a saber con certeza quién es Él y a estar conscientes de esta unión que tenemos en Él. Señor, y te doy gracias también por las personas que no conocen de ti y que están escuchando este mensaje. Te ruego para que ellas hallen plenitud de vida en Cristo, que puedan aceptarle a Él como Señor y Salvador en esta hora. Que se arrepientan de sus pecados, Señor, obra en sus corazones y muéstrales que Cristo es suficiente para tener plenitud de vida. Cristo y nada más. Yo te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, fue un gozo para mí, un placer poder servirles en esta mañana. Que Dios les bendiga, extienda sobre ustedes su misericordia y les siga sosteniendo en medio de estos difíciles tiempos. Espero verles pronto y un saludo para el pastor Víctor y para el pastor John. De nuevo, gracias mis amados hermanos por esta invitación y fue un gozo servirles en esta tarde. Un abrazo, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, estoy seguro de que esta enseñanza es muy rica en contenido y también muy edificante porque nos ayuda a estar firmes en nuestra unión con Cristo. Pero bueno, espero que puedan estar meditando más en todo lo que aprendimos el día de hoy y que eso sea de gran bendición para ustedes. Antes de culminar con voy a decirlo otra vez. Bueno, mis hermanos, esperamos que hayan sido edificados con la predicación y les animamos a que constantemente estén allí recordando esa unión con Cristo que es tan especial para todos los creyentes. Para finalizar este tiempo queremos enviarle un saludo especial a Alejandra Cárdenas y también a Juan Esteban, hijo de Johnny, que estuvieron de cumpleaños esta semana. Así que les mandamos un abrazo de cumpleaños y que queremos cerrar este tiempo con una breve oración por ustedes. Padre, te damos gracias, Dios, por este día y también te damos gracias por la vida de Alejandra y de Juan Esteban. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, revelándote a ellos, Dios, y que ellos puedan crecer en los principios de tu palabra y que todo lo que aprendimos hoy
haga fruto en sus corazones o dé fruto en sus corazones, Dios, que su corazón sea buena tierra para que ellos puedan crecer, conocerte y estar unidos a ti. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, iglesia, eso ha sido todo por hoy. Recuerden nuestro estudio del día martes y el día jueves. Y por lo demás, que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones.